Bienvenidos a Serie y Media, un nuevo encuentro informativo. Hoy queremos hablar de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, pero como excusa, porque queríamos presentaros un vídeo en el que titulamos que son en equipo todos y todas iguales, y destacar la palabra de equipo, que es lo que representan también Fundación 11 y Fundación Legalitas y Fundación 11, que han decidido editar este vídeo, que además recupera una relación que tienen desde el año 2016, tanto una fundación como otra. Y me voy a presentar a los dirigentes de estas fundaciones que nos van a contar esta relación que tienen, el vídeo que vamos a presentar a continuación y también aprovechar para hablar del deporte. Quiero saludar a Miguel Ángel Villanueva González, director de Relaciones Institucionales y director de Fundación Legalitas. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Serie y Media. Un placer. Y está con nosotros el director general de Fundación 11, José Luis Martínez Donoso. Buenos días, José Luis. Buenos días, buenos días. José Luis y Miguel Ángel, decía yo que esta relación empezó en el año 2016, 8 años de larga duración. Miguel Ángel. Tenemos una relación estable y una relación creo que fructífera. Nos llevamos bien, pese a que llevamos ya unos cuantos años, ¿no? Yo creo que en el año 16 empezamos precisamente con una campaña que se llamaba Por la seguridad en el deporte español, y trabajamos conjuntamente en esa campaña. Desde esa campaña hasta hoy creo que han sido 6 campañas más en las que fundamentalmente lo que hemos hecho es hacer hincapié en la igualdad de oportunidades, en el principio de no discriminación, en los valores que compartimos las dos fundaciones, y de ahí pues hicimos campañas tan importantes como Sé un héroe contra el ciberbullying, Amor no es control, Quítate las gafas ante la violencia de género, Ciudades accesibles, ciudades más humanas, y la última, No es broma, no es acoso. Las dos fundaciones tenemos unos valores que defendemos y esos valores son comunes y lo hemos intentado trasladar en estos años en las campañas de concienciación que hemos trasladado en las redes sociales. Esta campaña coincide más con los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos, José Luis. Sí, es una campaña que, como habéis visto en lo que nos ha explicado el director general, hemos ido cada año, ¿no? Innovando en campañas diferentes de sensibilización, pero también de apoyo. Pensar un poco que hemos hablado de ciberbullying, que hemos hablado de violencia de género, que hemos hablado de acoso, y esto nos lleva a que Legalitas, como bien ha dicho, está muy comprometida con estas cosas. Más allá que después de la campaña también hay un compromiso de dar apoyo a esas situaciones que en las campañas queremos denunciar o poner en alerta, ¿no? En este caso tocan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y ahí lo que hemos querido es mostrar, ¿no? Que no solamente cuando hablamos de equipo y cuando hablamos de todas y todos iguales, hablamos también de esos, digamos, paralelismos que existen entre olímpico y paralímpico, ¿no? Y que luego desarrollaremos durante la entrevista. Y eso es lo importante que queríamos destacar, ¿no? Es decir, ese nivel de igualdad, ese igual final de la campaña, ponerlo desde el principio y que sean olímpicos y paralímpicos. Y veo que además los dos coincidís en una parte muy importante para la Fundación 11, es el lado social de la vida, ¿no? Veo que Legalitas también está implicada, José Luis y Miguel Ángel. Bueno, es que yo creo que, como acaba de comentar José Luis, aquí lo que hacemos es compartir valores. Compartimos el valor de la superación, del esfuerzo, del trabajo en equipo, de la no discriminación, de la diversidad, de la igualdad de oportunidades. Todos esos valores son los que trasladamos en esta campaña. ¿Por qué? Porque creemos firmemente que estos son los principios que unen a las dos fundaciones, y además en esta campaña lo hacemos dando el protagonismo a nuestros mejores embajadores, que son los deportistas olímpicos y paralímpicos. Si hay una cita cada 4 años que creo une al mundo en esos valores que representa el movimiento olímpico y paralímpico, es precisamente la cita de los Juegos que tenemos a partir del día 26 de julio, los Juegos Olímpicos, a partir del 26 de agosto, me parece, también los Juegos Paralímpicos. Y nuestros mejores embajadores son esos deportistas olímpicos y paralímpicos que van a intentar superar el récord de medallas que tuvimos ya en los últimos Juegos. Por tanto, claro que las dos fundaciones comparten esos valores, y esos son los valores que también en esta ocasión hemos utilizado, José Luis, el
hecho que se ha producido este año muy importante, y es la modificación del artículo de la Constitución que hablaba de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, y ahora ha pasado, evidentemente, como no podía ser de otra forma, a hablar de personas con discapacidad. Ese mérito lo tiene el movimiento asociativo que ha luchado durante estos años precisamente con estos valores, los valores que representan los deportistas olímpicos y paralímpicos. Por conclusión, esta campaña lo que hace es recoger la modificación del artículo 14 de la Constitución, 49, perdón, de la Constitución, que ha costado tanto que se produzca en estos años, y unirlo a esos valores que representa el movimiento olímpico y paralímpico. Ha sido un hito, además ha sido este año, o sea, la modificación ha sido este año, parece que ha pasado mucho tiempo, pero ha sido este año esa modificación del artículo 49, José Luis. Bueno, yo creo que me hice famoso, ¿no? Porque las cámaras captaron a un, entre comillas, energúmeno saltando y dando brazos en alto y gritos de alegría, ¿no? Cuando no estaba permitido en el Congreso, y me llamaron la atención, pero ha sido de esas veces que más feliz me he sentido, aunque me llamaran la atención, ¿no? Y es precisamente porque llevábamos muchos años, ¿no? como entidades de la discapacidad en el entorno del CERMI, reivindicando, sobre todo ya con mucha fuerza del año 2008, donde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que emana de la ONU y que España ratificó, una vez que ratificas, se convierte en marco normativo, se producía un enfrentamiento con la Carta Magna. Yo creo que ha sido un antecedente. Sabéis que siempre hemos dicho que esto no nos iba a dar dinero, pero sí nos iba a dar dignidad y nos iba a dar también esa hoja de ruta ya para caminar hacia la igualdad, ¿no? Es decir, la consideración de la persona. Y eso pasa en el mundo del deporte. Hemos tenido recientemente la aprobación de la igualdad a efecto de las medallas, de los premios entre olímpicos y paralímpicos aquí en España, pero en cambio nos quedan otras cosas que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Y esta campaña, pues, pretendemos que sea así. ¿Se van a televisar los Juegos? Sí. Los Olímpicos, no había ninguna duda. Los Paralímpicos ha costado muchísimo. Ha habido que pelear lo que no es. Y eso es lo que no nos parece de recibo al respecto. Porque aquello que no se conoce, aquello que la gente, pues, realmente no se valora. Y el esfuerzo, lo has dicho antes, el trabajar en equipo, aunque sean deportes individuales, no sabéis la cantidad de gente que hay detrás de un deportista individual. Por lo tanto, es un trabajo en equipo. La superación, seas o no con discapacidad. Sabéis que en el Comité Paralímpico hemos adoptado, o se ha adoptado, perdón, una frase que va a quedar marcada de futuro, que se llama ganar dos veces. Porque efectivamente el atleta paralímpico gana dos veces. La primera victoria es a la vida, a su propia superación, y la segunda a su propia dedicación y superación al deporte, con lo cual yo creo que ese artículo 49 nos ha abierto esa hoja de ruta y ahora hay que seguir trabajando sobre la misma. Esa línea que tú comentabas, ayer que se presentó el equipo paralímpico español que va a ir a París, son 150 deportistas, pero la delegación son 259 personas, porque hay entrenadores, hay médicos, hay fisios, hay mecánicos. Bueno, estamos hablando de una campaña, de un spot que vamos a presentar ahora aquí en primicia en este estudio de televisión, así que vamos a pinchar el spot para que todos ustedes puedan escucharlo y verlo. El pasado mes de febrero se produjo un hecho histórico. Tras años de demanda por parte del movimiento asociativo de las personas con discapacidad, el artículo 49 de la Constitución española, ese en el que se nos denominaba disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, era modificado y pasábamos a ser personas con discapacidad. Se establece que las personas con discapacidad ejercemos los derechos previstos en el título primero de nuestra Constitución, en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. No se trata solo de un cambio en la terminología, nos lleva mucho más allá. Hablamos de justicia social, de deuda histórica con las personas con discapacidad, con sus capacidades, actitudes y valores. Valores como superación, esfuerzo, unidad, igualdad entre hombres y mujeres, trabajo en equipo, no discriminación e igualdad de oportunidades. Unos valores que en año olímpico y paralímpico llevarán a París lo mejor de cada uno de nuestros deportistas.
Esos que reflejan y asumen en cada uno de sus esfuerzos para llegar a lo más alto del éxito personal y deportivo. Atrás quedó aquella época en la que se veía a nuestros deportistas como deportistas de segundo nivel, sin valorar el enorme esfuerzo y sacrificio que realizan cada día en sus vidas y entrenamientos para llegar a ser los mejores en sus disciplinas. Y este año en la cita de París volveréis a hacerlo. Pelearán como siempre por llevar a lo más alto del cajón no solo las medallas, sino también todos y cada uno de los valores que representan, que les hacen grandes, únicos y por supuesto los mejores. Algunos centran sus objetivos de forma individual según su disciplina. Otros lo hacen poniendo lo mejor de cada uno para convertir al equipo en imbatible. Y como tal, como deportistas con mayúsculas y sin apellidos, quieren que sean tratados. Con las mismas oportunidades. Con las mismas exigencias. Con las mismas recompensas. Sin distinción de género, discapacidad, razón social o religión. Todos juntos, olímpicos y paralímpicos, para llevar a nuestro país a lo más alto. Nuestro reconocimiento lo tenéis, el de todo un país, el de toda una sociedad. Para nosotros ya habéis ganado. Ahora demostrad al mundo entero que sintiéndonos iguales, llegaremos donde queramos. Solo falta partir desde la misma línea de carrera en el pistoletazo de salida, no desde unos pasos atrás. La Fundación 11 y la Fundación Legalitas estaremos a vuestro lado celebrando cada uno de vuestros éxitos. ¡Vamos, equipo! Es sobre todo emocionante, José Luis, este Vamos Equipo, ¿eh? Está muy bien guionizado y, como bien decíamos antes, refleja los valores que tienen los deportistas olímpicos y paralímpicos, pero que además también está en el ADN de las dos fundaciones, con lo cual es un compartir todo, y cuando se comparte todo y se lucha hacia un sentido, eso se llama trabajar en equipo, ¿no? Y por eso el finalizar con esa frase. Y estos protagonistas, ¿no? Que ya se han hecho legendarios, estos dos protagonistas, como van con su bastón, con su silla de ruedas, también es importante, ¿no? Que los chicos y chicas y al final toda la población vean la integración en un spot de dos muñecos que son casi parte de nuestra familia, ¿no? Sí, bueno, ya se han hecho muy habituales, ¿no? Y realmente... Son de la familia. Son de la familia. Son followers, son de la familia. familia. Son de la familia, ¿no? Y yo creo que inclusive en trenes de alta velocidad que se hacen largas campañas de nuestros, en este caso, dibujos, pues al final han hecho esa normalización y que la diversidad, que es lo que pretendemos, ambas fundaciones, pues forme parte de lo cotidiano, ¿no? sin tener que ser lo excepcional. Miguel Ángel, ¿no? Qué interesante decías tú, los followers, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de trabajo en equipo hay que reconocer que José Luis es el director general de la Fundación, yo soy el director de la Fundación Legalitas, pero estas campañas son posibles gracias a los equipos que tenemos, ¿no? Sí. Y yo quiero pensar en estos momentos pues, en los equipos que han trabajado en esta campaña, y estoy pensando pues, en Lourdes, estoy pensando en Juan Carlos, en José María Elías, estoy pensando en David, estoy pensando en Beatriz, que son también la gente que hace posible que podamos presentar este tipo de campañas. Yo creo que es emocionante el anuncio porque también esta sociedad necesita insistir en estos valores. Hace pocos días hemos tenido, con el éxito de la selección española en la Eurocopa, yo creo que la sociedad española se ha sentido reflejada en un equipo que ha trabajado duro, que ha trabajado en equipo, que es un equipo diverso y que representa a la España de 2024, ¿no? Y yo creo que un poco seguimos en esta línea con esta campaña, en el sentido de la sociedad española necesita el valor de la unidad, sentirse reflejada en la diversidad, sentirse reflejada en el esfuerzo, en el mérito, en la capacidad de sacrificio que representan nuestros deportistas, ¿no? Y yo creo que es bueno tener estos chutes de unidad y de emoción, ¿no? ¿Por qué no decirlo también? Porque realmente creo que ese es un poco el trabajo que teníamos por delante cuando nos planteamos hacer esta campaña. No, es que el deporte es como la música, ¿no? Al final es pura emoción. Ese mismo día, ese domingo, un chavalillo joven, Charlie Alcaraz, ¿no? Ganaba otro Wimbledon, ¿no? Efectivamente. Y hace muy poquito las chicas ganaban el Campeonato Mundial del Mundo de fútbol, ¿no? Que era impensable, ¿no? Que unas mujeres ganaran en España ese campeonato. O sea que la evolución del país, José Luis, es importante también a nivel deportivo, a nivel de formación, de educación.
Y te diría que afortunadamente, yo añadiría que también sirve el deporte de evasión, ¿no? Y sirve para desconectar un poquito. Las cosas no están fáciles ahí afuera, con independencia de que las macrocifras puedan ir mejor o peor y que estén muy politizadas las mismas, pero la realidad es que hay desempleo, la realidad es que hay un problema de la vivienda, la realidad es que existen necesidades en la sociedad actual que hay que cubrir, sobre todo cómo labramos un futuro para los jóvenes o cómo de alguna forma labramos que las pensiones estén ahí garantizadas de futuro, ¿no? Es decir, que todo eso hace que la sociedad esté en una tensión continua y también que esté por parte de los partidos y políticos, sean donde sean, y en las organizaciones que sean de los mismos, ¿no? Y el deporte es todo lo contrario. El deporte es diversidad, el deporte es unidad, el deporte es evasión, el deporte es alegría, el deporte es tristeza, pero figuraros, es una tristeza que según está sucediendo ya se está pensando en cómo superarla, ¿no? Y la historia está llena de esos hitos. No queremos en este caso decir que el deporte hace olvidar todo, pero sí que el deporte ayuda al menos a desconectar y a adquirir valores que representan estos chicos. Hay historias maravillosas detrás de muchos deportistas que si se conocieran íntegramente veríamos como efectivamente el afán de superación es lo que realmente motiva al deporte y motivaría también a un país. Para Legalitas, la parte esta del deporte es un plus, es un añadido, ¿no? Bueno, la Fundación Legalitas es una fundación joven con respecto a la Fundación 11, que ya tiene un recorrido muy grande en la historia de este país, ¿no? La Fundación Legalitas es una fundación que el año pasado celebramos nuestro 10º aniversario y que básicamente en estos años en lo que ha trabajado es en el desarrollo de la cultura de la abogacía preventiva en nuestro país y también en el uso responsable de las nuevas tecnologías, fundamentalmente en las franjas más jóvenes de la sociedad. En estos años de recorrido de la Fundación Legalitas nos dimos cuenta que cuando queríamos trasladar a los jóvenes, a los chavales españoles, los peligros que podía tener el uso de Internet y que había que hacer un uso responsable cuando les trasladábamos que no era admisible la violencia de género y que había que luchar toda la sociedad contra esa violencia de género que era una lacra para nuestro país, cuando les trasladábamos la necesidad de luchar contra el ciberbullying, nos dimos cuenta que los mejores prescriptores para trasladar estos mensajes eran los deportistas, por las razones que daba José Luis, porque los deportistas representan ese valor de superación, de esfuerzo, de compromiso y todas estas campañas prácticamente han tenido relación con el mundo del deporte y han sido deportistas los que han hecho de prescriptores, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente nos permite decir que son nuestros mejores embajadores estos deportistas y son las personas que pueden conectar con las franjas más jóvenes de la sociedad porque también representan probablemente de lo mejor que tenemos en estos momentos en nuestro país, ¿no? Una sociedad comprometida con esos valores. Pues nada, ya os tenéis que incorporar al Comité Paralímpico, apoyarles, esa será vuestra próxima cosas más complicadas hemos hecho, o sea que seguro que eso será relativamente fácil. Tú, José Luis, vas a ir a París, vas a estar allí. ¿Has estado ¿Desde hace cuánto tiempo viajas con el equipo paralímpico? Desde Grecia. 2004. Desde 2004, efectivamente, vengo acompañando a la expedición paralímpica en los diferentes países donde se ha celebrado, sí. Y vas a estar, claro, en París. Sí, estaré en la segunda parte. Es verdad que a petición propia me gusta mucho el deporte en equipo, en este caso el baloncesto, y es cuando se desarrolla la actividad final, ¿no? en la segunda parte. Es muy atractivo y es muy bonito en sí lo que es la inauguración. Es espectacular la natación y esa se produce en la primera parte, pero nunca he estado en una segunda parte de unos juegos y quiero probar esta vez a ver qué tal están ahí. Como os decía, ayer se presentó, por dar unos datos, ¿no? Ayer se presentó el equipo paralímpico, van a ir 150 atletas que igualan los que estuvieron en Barcelona 92, que todos recordamos. La delegación la componen 259 personas.
La mayor el número de deportistas es en natación, con 34, le sigue atletismo con 24. En cuanto a federaciones, los físicos son el 55 y ciegos son 32. Y en cuanto a mujeres, el 38% son mujeres. Ahora queda el reto de las medallas. Pero bueno, las medallas, no voy a decir que es lo secundario, pero lo importante es llegar a París, ¿no, José Luis? Estar allí. Bueno, lo importante es llegar a París, que viene de un esfuerzo muy grande, ¿no?, de los deportistas, de las federaciones que les amparan y del Comité Paralímpico, y no sería justo si no dijéramos de sus patrocinadores, ¿no?, que son los que hacen posible. Y luego patrocinadores que además se implican para que el deporte base y el deporte promesas esté ahí. Por eso tenemos esa delegación tan importante, que llegamos a Barcelona 92, que ahí no se requería clasificación, sino que se accedía directamente como país anfitrión, ¿no? Yo creo que lo importante es llegar, es participar, pero a nadie se le escapa, ¿no?, que al final el indicador o el medidor que queda son las medallas. Bueno, el propósito es llegar a igualar o superar las que ya se obtuvieron en Tokio, que fueron bastantes. 36, ¿no? 36 en concreto. Y ese es el reto que se comprometen los deportistas a realizar. No sé si, Miguel Ángel, ¿tú vas a ir a París o lo vas a seguir desde aquí o desde donde estés? Pues creo que lo voy a seguir desde La Mancha, que es un sitio que también necesita en verano presencia de ciudadanos. No, lo voy a pasar en mi pueblo prácticamente todo el verano, porque tengo otras obligaciones que hacer, ¿no? Pero lo seguiré con atención, ¿no? Yo creo que todo el mundo, cuando lleguen los Juegos Olímpicos, nos colgamos de la atención, porque aparte de lo espectacular de las ceremonias de apertura, de clausura, aparte de lo espectacular de algunas pruebas, yo creo que los Juegos transmiten emoción porque bueno, pues es un encuentro mundial, ¿no? Si nosotros estamos valorando lo que supone para nuestro país la lucha que va a hacer nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos por obtener medallas, pues esto en todos los lugares del mundo, ¿no? Y ese encuentro de todos los deportistas del mundo, yo creo que es un poco también un elemento tremendamente positivo y que sirve de esperanza en un mundo en el que a veces las noticias no son, desgraciadamente, las más positivas, ¿no? Y especialmente en estos momentos lo que ocurre en Europa y en Oriente Medio, ¿no? Y además es muy importante que ya llevamos tiempo que se celebre en el mismo sitio, en el mismo lugar, en el mismo espacio, olímpicos y paralímpicos compartan, que también es un poco el objetivo de este spot, de esta campaña, ¿no?, que desarrollen en un lugar similar, similar también entrega no solo entrega de medallas, sino el premio que recibe cada deportista español, que al final el gobierno ha conseguido que este año sea una realidad. Eso también es muy importante, ¿no?, el paralelismo, ¿no, José Luis? Sí, bueno, ahí fue el espaldarazo de nuestro Juan Antonio Samaranch, español y presidente del Comité Olímpico, quien quiso apoyar precisamente esa propuesta de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos fueran de la mano, y que cuando se hicieran las infraestructuras, que el modelo fue Barcelona 92, esas ya fueran accesibles desde el origen, porque iban a compartir la misma villa olímpica, iban a compartir el mismo transporte hacia los estadios, el Estadio Olímpico, pero también las instalaciones deportivas, y eso marcó un antes y un después. Desde entonces es verdad que se ha evolucionado muchísimo. Quedan algunos flecos todavía, como decía en la primera intervención, que realizar, pero lo importante es que el camino está ya, digamos, trazado. Ahora lo que hay que hacer es recorrerlo juntos, de la mano, los olímpicos y los paralímpicos, para que eso llegue a buen término en las próximas ediciones. Y el sueño de que algún día se celebren, no solo cuando se celebraron en Barcelona, sino, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Que, bueno, tú ahí, Miguel Ángel, también tuviste una etapa en tu anteriores responsabilidades de que Madrid era una referencia. Se presentó a la candidatura durante 2 veces, no lo conseguimos, una precisamente era la de Tokio 2020, pero bueno, esto algún día lo conseguiremos. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que Madrid es una ciudad que merecía los Juegos. No los ha tenido, sabemos perder, como decía José Luis, hay que saber ganar y hay que saber perder. Sí. Entonces, en esta ocasión, desgraciadamente, pues no pudimos tenerlos, pero yo estoy convencido que Madrid será sede olímpica más tarde o más temprano, porque reúne todos los requisitos, reúne
los condicionantes desde el punto de vista técnico de infraestructuras y sobre todo reúne, yo creo que lo más importante para tener unos Juegos, que es el deseo de una ciudad de querer ser sede olímpica, y Madrid lo merece. En aquella época estabas tú en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sí, yo viví intensamente tanto la campaña del 12 como del 16, la viví intensamente. José Luis, que algún día, porque además las instalaciones que tenemos en España son punteras. Bueno, a ver, las que tenemos y las que estaban en los proyectos realmente reunían condiciones, ¿no? Y luego las infraestructuras de Madrid son comparables o son mejores que otras grandes ciudades, sobre todo porque, como decía antes, España cogió el camino de la accesibilidad para Barcelona en el año 92 y desde entonces ha sido un camino sin retorno y tiene una organización como el CERMI, donde es reivindicativa para que las ciudades sean accesibles y sean cómodas en el día a día, y eso hace que Madrid presentará buenas candidaturas y estoy convencido que presentará buenas candidaturas de futuro. Bueno, se acaba de incorporar Alberto Jofre, director gerente del Comité Paralímpico Español. Buenos días, bienvenido de nuevo, Alberto. Buenos días, disculpar, pero estamos con temas de París, con el comité organizador, una reunión y me he retrasado. No pasa nada. Ayer estábamos comentando aquí, tuviste la presentación oficial del equipo español, 150 deportistas. Sí, la verdad que una expedición muy potente, muy buena, están todos muy preparados. Hemos logrado esa excelencia, pero bueno, el deporte es el deporte y luego hay que ganar la competición, las centésimas, las décimas, pues ahí nos jugamos todo, pero tenemos un gran equipo, están muy preparados, la enfermería casi vacía y hay ahora ya un poquito de suerte. La mejor suerte es el trabajo constante, ¿no? Y ese trabajo ya está hecho. Sí, lo que comentaba José Luis, ¿no? Que en Barcelona fuimos un país anfitrión, con lo cual no había necesidad de competir, pero aquí todos y cada uno de los deportistas que van a tener que competir con otros deportistas para llegar a la cita de París. Pues sí, ahí es... el deporte es duro, ¿no? Es bonito de ver en televisión, pero hay que ponerse en el lado del deportista, ¿no? Que lleva 12, 8 o 4 años preparándose, pues en el caso de 100 metros, 10 segundos, ¿no? Y te ventilas en 10 segundos que duran los 100 metros, te ventilas 12 años de tu vida preparando esa prueba, ¿no? Entonces, esa es la grandeza y la tristeza del deporte, ¿no? Prepararte muy concienzudamente para esos 10 segundos, para ese salto de longitud, para ese partido de baloncesto, ¿no? Y ahí pues es lo que yo creo que tanto las federaciones, el Consejo Superior de Deportes, el Comité Paralímpico, hemos ido trabajando todos estos años, este ciclo, para lograr esa excelencia y que el deportista pueda llegar en las mejores condiciones. Estamos destacando aquí, que hemos visto antes el spot de los followers, que destacaban el trabajo en equipo de todos y todas, que son iguales, y también iguales olímpicos y paralímpicos. Ahí se quería destacar el trabajo del equipo, y además que se hace en este año, que se ha reformado el artículo 41 de la Constitución española, y que también se ha conseguido que la medalla tenga el mismo premio para un olímpico que para un paralímpico. Pues sí, ha sido un ciclo, una paralimpiada extraordinaria, cambio de la Constitución del artículo 49, que quizá en el deporte es más sangrante, ¿no? Llamar a un deportista que es campeón de Galicia, que gana a todos los deportistas gallegos con y sin discapacidad disminuido, pues es un poco sangrante. O un deportista que salta 2,7 metros en altura con una pierna, cuando en España, hombres y mujeres, no hay más de 10 personas que salten 2,7 metros, pues llamarle disminuido es sangrante, ¿no? Entonces, pues, el primer logro, el cambio de la Constitución, a la denominación de personas con discapacidad. El segundo, la equiparación de premios por resultados en Juegos a deportistas olímpicos y paralímpicos. El tercero, que por fin se retransmitan los Juegos Paralímpicos en televisión española, que era otro problema que teníamos ahí. Y el cuarto, la ley del deporte. La ley del deporte, tiene 3 pilares, y uno de los pilares es la inclusión y las personas con discapacidad. Es una de las leyes más transversales que se han promulgado en los últimos años
y tiene casi 60 alusiones a lo largo de toda la ley a personas con discapacidad e inclusión, una ley muy transversal. Y además una ley muy apoyada por todos los grupos políticos, que no es habitual en el escenario del Congreso y del Senado. Pues sí, la ley esta tuvo más de 1000 enmiendas, por todos los grupos parlamentarios, y en la única apartado que no había ninguna enmienda, se hizo por unanimidad, fue la parte de discapacidad, con lo cual estamos muy contentos. Es cierto que tuvimos que hablar con todos los grupos parlamentarios, pactarlo todo y arreglarlo para que hubiera ese consenso, pero sí, en la ley del deporte en discapacidad hubo consenso absoluto de todos los grupos parlamentarios. Bueno, ahora dentro de nada, ya empieza la semana que viene, empiezan ya los Juegos Olímpicos y a final de agosto empiezan los Paralímpicos. ¿Cuándo se va para allá la expedición? La expedición sale el día 24. El 23 haremos la despedida, que estáis todos invitados a esa despedida. 23 de agosto es mala fecha, pero bueno, hacen noche ese día aquí en Madrid y luego ya para París toda la expedición. La ceremonia de inauguración será el día 28 y la de clausura el 8 de septiembre. ¿Qué de especial tiene París que no han tenido otros juegos, otras ciudades? Bueno, yo entraba aquí justo cuando estáis hablando de las candidaturas de Madrid y bueno, pues decir que tiene cosas extraordinarias, pero las candidaturas de Madrid, mucho de lo que está haciendo París ya venía en nuestras candidaturas y mejor hecho aún. O sea, yo ahí reivindico lo bueno que fueron las candidaturas de Madrid. O sea, en Paralímpicos ya se proyectaba la inauguración y la clausura en el dossier de candidatura, hacerlo no en un estadio olímpico, sino hacerlo en un lugar emblemático de Madrid. El utilizar una candidatura sostenible, que ahora París pues, es uno de sus grandes baluartes, ¿no? Pues en vez de construir grandes polideportivos, grandes estadios, lo que van a hacer son instalaciones que se montan y se desmontan una vez acabados los Juegos. Pues Madrid tenía IFEMA, los Juegos Paralímpicos, la candidatura, el centro de los Juegos era IFEMA, que se montaba y se desmontaba con un consumo, con una huella de carbono muy pequeña y con un coste económico muy pequeño, ¿no? El radio de organización de los Juegos, las instalaciones, pues estaban en 5 kilómetros. Vete tú ahora a París con los atascos que hay allí y hay instalaciones que tardas 3 horas en llegar, ¿no? Entonces, bueno, yo reivindicar las candidaturas de Madrid por ecologismo, por sostenibilidad, por coste. Fueron extraordinarias, no tuvimos suerte, son decisiones democráticas, no tuvimos suerte, pero bueno, París, pues París lo que centra en sus juegos es en una intención de disminución de la huella de carbono, esa como primera medida. Va a haber cambios, como hemos visto en otros juegos, pues menos utilizar coche privados y más transporte público. Luego tienen una intención muy grande de sostenibilidad económica, como hemos dicho, veremos competiciones debajo de la Torre Eiffel o en el mismo Palacio de Versalles o en las Tullerías, ¿no? Son instalaciones movibles, ¿no? Y luego tienen un área, 2 áreas, una que yo creo que no, ojalá sí, pero creo que no lo conseguirán, que es la accesibilidad. Pues como decíamos, a partir de los Juegos de Barcelona, España se puso las pilas en todos los temas de accesibilidad para personas con discapacidad y yo creo que ellos no han logrado esa accesibilidad como tenemos de media en España. En España queda por hacer, pero queda mucho por hacer o bastante por hacer, pero si comparamos un Madrid con París, Madrid está a años luz de París en accesibilidad. Y luego también lo que han trabajado mucho es el tema de empleabilidad en el comité organizador de personas con discapacidad, ¿no? Entonces es cierto que ahí sí hay un alto número de personas con discapacidad trabajando en ese comité organizador. Pues tal y como lo estás planteando, Alberto, hay que decirle al alcalde que presente la candidatura y que hable con el gobierno también para que le apoye, porque vamos, tal y como lo estáis planteando los tres, esta candidatura de Madrid tiene futuro, además como ha cambiado el formato ahora, ¿no? Pues ya no hay tanta elección de ciudades, sino que se elige una de cara al futuro, pues a lo mejor había que animarle, digo, al alcalde Martínez Yo Almeida. le animo totalmente, vamos. Yo creo que el alcalde está animado, ¿no?
Sí, sí, sí. Hablábamos un poco del recorrido desde Barcelona. A partir de Barcelona fue cuando se empezó a utilizar la expresión el legado, ¿no? ¿Qué legado dejaban esos juegos, ¿no? Ha habido otros modelos, no vamos a dar nombres, de juegos en los que han sido pues, muy espectaculares, pero que han sido un poco como de teatro, ¿no? Es decir, ya se desmontaba todo y no quedaba nada, ¿no? Y lo importante es el legado que deja, pues en clave, por ejemplo, de accesibilidad para la ciudad, en clave de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de mejorar el aire, mejorar, en este caso, por ejemplo, París, el gran hándicap que tenía era el río Sena, ¿no? Y las actividades, en este caso, en los Juegos Olímpicos, el problema que tenían los deportistas, el grado de contaminación que tenía el Sena. Bueno, se ha planteado la recuperación del Sena para poder hacerlo, para poder bañarse. Desde hace un siglo no se podía bañar uno en el Sena. Bueno, todavía hay alguien que tiene dudas. Después del baño del otro día vamos la a pensar alcaldesa... que sí, vamos a pensar que sí. La alcaldesa el otro día se bañó y creo que todavía está viva. Está viva, Por tanto, ¿no? hay que decir que vamos a pensar que los franceses lo van a hacer bien y estoy seguro que lo harán muy bien. Quiero decir que lo importante es, al final, los Juegos no solo son unas fechas en las que deportistas de todo el mundo coinciden y tratan de obtener su mejor récord y superarse, sino que también los Juegos deben de ser el legado que dejamos para las generaciones futuras, ¿no? En un modelo de sociedad. Es un poco volver al origen de la conversación. Los valores que compartimos. En este caso, yo creo que esos valores son los que al final dejan huella en la organización de unos Juegos que yo creo que Barcelona en ese sentido fue el referente durante muchísimos años. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No se justifica unos juegos para que al acabar no quede nada, ¿no? Y el concepto de legado es lo importante, ¿no? La sociedad, los madrileños, la Comunidad de Madrid y todo el Estado español tiene que, después de los Juegos, haber sufrido una mejoría, ¿no? Y ahí la clave es ese legado, ¿no? Y lo que es indudable es que unos Juegos producen un legado espectacular, ¿no? En Barcelona 92, toda la construcción de las rondas, o la M30 que sería aquí en Madrid, pues cambió la ciudad, el abrir toda la ciudad hacia el mar cambió totalmente. Y luego, pues, en discapacidad, el tema de accesibilidad, hay un dato muy curioso. El mes siguiente a la celebración de los Juegos Paralímpicos de Barcelona, fue la primera vez en la historia que bajaron los accidentes de tráfico en España, que íbamos en una cuesta ascendente sin parar y el mes siguiente cayeron, ¿no? Bueno, pues eso creó un legado de concienciación. Bueno, José Luis, yo creo que este spot cumple el objetivo de este desarrollo del equipo, de que todos somos iguales. Recomendaremos a todo el mundo que lo vea. Entiendo que lo vais a subir en la Fundación 11, Fundación Legalitas, y creo que es un ejemplo también para que la sociedad reciba este mensaje. Efectivamente, lo decía antes, ¿no? Trabajo en equipo, superación, esfuerzo, pero sobre todo, ese todos y todas iguales, ¿no? El artículo 49 nos abre ese camino, la diversidad está en nuestra sociedad y es lo que tenemos que aprovechar. Por eso daremos mucha difusión a esta campaña, a esta presentación, a este spot por parte de Fundación 11 y convencido que Legalitas utilizará todos sus recursos para que así sea. Entiendo que es así, ¿no? Así es. Así será, así será. Y Alberto, para ti es hablando de Barcelona 92, bueno, tú antes de Barcelona 92 fuiste deportista, fuiste nadador paralímpico, ganaste medalla, estuviste en Barcelona 92 y pasado todo este tiempo vuelves a París 2024. Pues sí, son ya 18 Juegos Paralímpicos entre invierno y verano, estos serán mis 18º y mis últimos, pues ya me jubilo después de los Juegos, una vida dedicada al paralimpismo absoluta. Y sí, la verdad es que yo tengo que reconocer que cada ceremonia de inauguración, cuando desfilo con el equipo, pues se me siguen poniendo los pelos de punta y realmente me emociono. Va a ser el colofón final. La verdad es que yo creo que nuestros deportistas pues se merecen todo el trabajo que ellos realizan, pero que para que puedan trabajar, pues como hablábamos de equipo, pues hace falta un equipo que para llegar a la excelencia pues es muy importante, de médicos, fisioterapeutas, de patrocinadores,
de empresas, de medios de comunicación, lo que llamamos la familia paralímpica. Y un deportista por sí solo es imposible que se gane una medalla, ¿no? Tiene que estar toda la familia paralímpica, todo el equipo arropándolo. Por eso este vídeo, a mí lo he visto ya, no sé si se puede publicar, pero bueno, ya se puede, ¿no? Lo meteremos en nuestras redes y la verdad que me ha emocionado, y felicitaros a Fundación Legalitas por el trabajo que habéis hecho, que es tremendamente didáctico y motivador. Yo creo que en estos años, hacíamos balance de la colaboración que tenemos en las dos fundaciones, yo creo que hemos sabido acertar con el tono y sobre todo con el momento, ¿no? Es decir, necesitábamos este vídeo para trasladar esos valores que representan los deportistas olímpicos y paralímpicos en un momento en el que la sociedad española necesita la confianza en esos valores: superación, esfuerzo, trabajo en equipo, diversidad, respeto y a por el medallero. Ya comentaba Alberto el papel de los medios de comunicación, no solo la televisión española, pero los medios de comunicación en general se han ido sumando al movimiento olímpico y paralímpico, que no siempre ocurría, hace años. Ocurrió en el 92, pero luego hubo un valle importante, ¿no, Alberto? Sí, hay un dato ahí importante. Por primera vez el comité organizador de París ha limitado el número de medios de comunicación que pueden acreditarse, ¿no? Hasta ahora pues se iba pidiendo, por favor, venir a informar, y ahora hay, me parece que 4.000 periodistas acreditados en Juegos Paralímpicos y han tenido que poner cierre. Entonces han tenido que ir seleccionando medios. Queda trabajo por hacer en difusión del movimiento paralímpico y de los deportistas con discapacidad, pero realmente hemos mejorado muchísimo y estamos mucho mejor que hace años. Ahí felicitaros a los medios de comunicación, a las fundaciones, a las empresas, porque, como hemos dicho, entre todos, con la familia paralímpica, estamos llevando a los deportistas paralímpicos a lo que se merecen, a ser deportistas. Pues allí está la serie y media en París. Tendremos nuestro enviado especial, Mario García, que lleva haciendo el año 2004. Seguiremos informando de esto. Por ejemplo, la semana que viene no se pierdan una entrevista con Alejandro Rebollo, esa persona que lanzó aquella flecha que encendió la llama de Barcelona 92. Lo publicaremos el día 25, justo el mismo día que se celebraron en el año 92, se inauguraron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en ese caso los Juegos Olímpicos de Barcelona. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros, por presentar este spot de En Equipo Todos y Todas Iguales, y a ustedes por seguirnos, y hasta un próximo encuentro.